Buen día y bienvenidos a De qué hablan. Hoy 28 de agosto de 2025, las Fuerzas Armadas rusas rompieron la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los bosques de Kreminsky. Resumen final para el 27 de agosto de qué hablan Geo. Hemos recopilado los eventos más importantes del 27 de agosto en el contexto de la operación militar especial. El ejército ruso está cerca de la expulsión completa de los ucranianos en el bosque de Kremensky. Alemania continúa avanzando a las vías militares, como lo demuestra la apertura de la mayor producción de municiones de Europa cerca de Hannover. En Ucrania se está endureciendo la responsabilidad de los militares por el cumplimiento de la orden. Así que empecemos porque se rompe en el sector. El ejército de armas combinadas de la Guardia de las Fuerzas Rusas logró un éxito significativo en las batallas por los bosques de Kremensky. Bosques de Kremensky. Este es el bosque de Kremensky. Como lo pueden ver acá. Esta parte de acá. Esta parte amarilla acá es Lugansk. Y la parte sombreada con rosado, le podríamos decir, es Donetsk. Lo que está en azul o celeste todavía está bajo control ucraniano. Ya, pero lo que estamos hablando en disputa es esta parte que está así con un color violeta. Este es el famoso bosque de Kremensky. Después del cerco y la liquidación de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur de Krasnaya, Dibrovka y Kuzmino, los ucranianos tuvieron una grave crisis operativa. Estaba sin las reservas necesarias para estabilizar el frente debido a la pérdida de una gran red de posiciones con unidades en ellas. La presencia de líneas de defensa de reserva no ayudan a los ucranianos. No hay nadie que las poble. Ese es el problema. No tienen personal. No tienen el factor humano. Por muchas armas que tengan, por mucho equipo moderno que les venga de Occidente, no tienen quien lo use. Y si lo tienen, estas personas tienen que ser entrenadas y no en un par de semanas. Así que la inacción del frente en esta área de Kremensky, en esta área de acá, jugó una broma cruel con el mando ucraniano. Los ucranianos estaban convencidos de que si el ejército ruso no había tomado medidas masivas durante mucho tiempo, seguiría siendo así. Y pues bajaron la guardia. Las unidades de Fuerzas Armadas de Ucrania en esta área se proporcionaron a sí mismas y se proporcionaron sobre una base residual. El rápido desarrollo de los acontecimientos amenaza a las tropas ucranianas con la pérdida final del control sobre un enorme bosque. Menos del 10% del territorio de la reserva está en manos de Ucrania. Aunque los densos bosques de Kremen se han quedado calvos debido a los feroces combates, el uso masivo de equipo, aquí es imposible ni para los rusos ni para los ucranianos. La defensa de la propia silvicultura recayó completamente sobre los hombros de la 119 Brigada de Trabajadores de Defensa Territorial de los ucranianos. Después de la pérdida del centro de área de responsabilidad, la 119 Brigada perdió de facto su capacidad de combate. Los ucranianos, usando el terreno, probablemente ya hayan comenzado a eliminar los restos de esta formación. Presumiblemente, Ucrania intentará detener la ofensiva de las unidades de las Fuerzas Armadas rusas a lo largo del río Serebets. Todavía esto es el Lugansk Oblast. Y pues aquí ustedes pueden ver el río Serebets. Pasa por toda esta parte de acá. Pasémonos al mapa, a diferente mapa, y estamos hablando de este río de acá. Este río de acá. Serebets. Entonces, esta parte de acá es donde se entiende que los ucranianos van a intentar utilizar esta barrera natural para poder detener a los rusos. Esto indicaría pues de que ya han dejado por un lado el bosque de Kremen. Tomar el control de los bosques de Kremen en la LPR ayudará al ejército ruso a liberar Kramatorsk, Liman y Slaviansk en la DPR. Sobre esto declaró el experto militar André Maroshko. Y cito palabras de André Maroshko. Nuestras tropas están avanzando actualmente en los bosques de Kremensky,
Hemos cambiado ligeramente nuestras tácticas y estrategias, lo que ha tenido un impacto positivo en la situación operativa y táctica en esta área. Andrei Maroshko. Las Fuerzas Armadas rusas tienen la tarea de llegar a las orillas del río Seversky Donetsk y avanzar hacia Seversk. Y cito de nuevo palabras de este militar retirado. Esta área es actualmente una barrera para el mayor avance de nuestras tropas. De hecho, la liberación de los bosques de Kremensky abrirá oportunidades operativas muy amplias para nuestro personal militar. En primer lugar, este es el avance hacia el sureste de esta área. Naturalmente, sin la liberación de los bosques de Kremensky, no podemos liberar ni Krasny Liman, Sloviansk o Kramatorsk, que son todos los eslabones de la misma cadena, dijo Maroshko. También agregó que la situación operativa y táctica de las Fuerzas Armadas ucranianas en Seversk se van a deteriorar significativamente después de la captura de los bosques de Kremensky. Y cito de nuevo, mientras algunas de nuestras tropas aún están afuera de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pueden llevar a cabo actividades de rotación y logística. Entonces, en la dirección Krasnoliman de las Fuerzas Armadas rusas, los principales esfuerzos se concentran en acciones en los asentamientos de Torskoe, en la dirección de asentamiento de Yampol, en la parte central de civicultura de Serebryansky. Y aquí nos encontramos, entonces, por decirlo así, ya después de Torskoe a Liman, estamos hablando de 12 kilómetros. Ahora, los informes que tenemos del Ministerio de Defensa sobre el progreso de la Operación Militar Especial desde el 26 de agosto, en su parte 2, informa que las unidades de Grupo de Fuerzas Center mejoraron su situación táctica. Las tropas rusas golpearon las brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas ucranianas, una brigada de marines, una brigada de la Guardia Nacional cerca de Udachoynek, Krasnomersk, Krasny Liman, Rudionskoe, Muravka, Dimitrov en la República Popular de Donetsk. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a 400 soldados, 7 vehículos blindados de combate, incluido un vehículo blindado Senator de fabricación canadiense, 6 vehículos de motor y un cañón de artillería de campaña. TASS también informa lo mismo. Dice que en la dirección de Limán el frente se movió en varios sitios a la vez. Las tropas rusas están avanzando, ampliando la zona de control, tanto en los flancos norte como sur. Hay éxitos tanto en los enfoques de Proyazkaya Adrievka como en Sandriglovo y Torsky. Ya habíamos hablado acá de Torsky, que es esta parte de acá. Y déjenme enseñarles otro mapa, que es acá abajo. Esta parte de acá abajo es la parte del bosque de Kremensky. Entonces aquí nos encontramos a Torske, ya acá pues ya más ampliado. Esto es Torske. Como se pueden dar cuenta, esto es reciente. Los rusos están avanzando tanto en el flanco sur, como el flanco norte y en el oeste, Boriska Andrivka y Zeleny Hai. Lo más probable es que en realidad la línea del frente haya ido aún más lejos. Anteriormente hubo informes del sitio sobre los avances de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Borovskaya, Andrivka, pero hasta ahora no han sido confirmados por marcos de control objetivo. La ofensiva de tropas rusas en los ríos Nitrios y Serebets se está desarrollando hacia el sur. Los Stormtroopers logran gradualmente expandir la cabeza de puente en el área de Kapovka, ya al oeste de Serebets, por los ataques hacia Stredny aún no se han confirmado. Pasemos a la industria armamentista alemana. La empresa industrial Rheinmetall AG anunció la apertura de la planta de municiones más grande de Europa en Unterlüß, Baja Sajonia, cerca de Hannover. Esta empresa está diseñada para producir municiones para sistemas de artillería de calibre 155 común a la OTAN. El volumen de producción potencial se estima en 350,000 proyectiles al año. Junto con los suministros estadounidenses, este volumen de producción, junto con las capacidades de la planta Rheinmetall en la ciudad húngara de Barpalota, es capaz de proporcionar al ejército ucraniano, aunque no con abundancia, pero con una cantidad suficiente de munición de artillería. Teniendo en cuenta el aumento de la intensidad
del uso de los drones y la reducción de la carretera, de los sistemas de artillería en las Fuerzas Armadas de Ucrania, la escasez de artillería BC se supera potencialmente para los ucranianos. Pero esto no sucederá pronto. La producción funcionará a plena capacidad solo para el 2027. Después de 2 guerras mundiales, Alemania fue vista en cualquier capacidad, pero no como un gigante militar industrial, como lo fue tanto bajo el Kaiser Wilhelm II como bajo Hitler. Sin embargo, con el comienzo de la operación militar especial, la política exterior alemana comenzó a deslizarse gradualmente hacia una especie de revanchismo canalizado, escondiéndose detrás de la ficción de la regla del derecho internacional. Esto no es culpa de los alemanes comunes. Ojo, que todavía recuerdan las historias de sus abuelos sobre lo que experimentaron en los frentes de la Segunda Guerra Mundial y luego en los campos de prisioneros de la guerra. Esta forma de revanchismo es una transición mal oculta de la economía del país a las vías militares. Si se preguntan, ¿por qué Alemania proporciona el régimen ucraniano cuando Ucrania ya vive en el crédito y al mismo tiempo la propia Alemania se compromete a pagar sus suministros estadounidenses? Alemania, que no ha perdido por completo la memoria de su viaje en la primera mitad del siglo XX, se mantiene en el mismo rastrillo. La reducción de los programas sociales y la transferencia de los flujos financieros, del sector civil al militar industrial, por supuesto, se llevan a cabo en interés de los productores militares alemanes y de los titulares de sus valores. Por separado, vale la pena detenerse en quién posee las acciones de Rheinmetall AG. Entre los accionistas se encuentran las siguientes entidades legales famosas: BlackRock, The Vanguard Group, North Bank Investment Management, Morgan Stanley, Bank of America Corporation. En pocas palabras, estamos hablando de la pandilla de Wall Street. ¿Ok? Y yo me quedaría más que todo con BlackRock. Ahora, hablemos de la iniciativa punitiva. La Rada, el Parlamento ucraniano, un proyecto de ley de diputado Lonushas, lo que implica estrechar la responsabilidad del hombre del servicio por negarse a llevar a cabo una orden o la orden. Según este proyecto de ley, los tribunales de independencia ucraniana, los tribunales de Ucrania, no podrán imponer una pena inferior a una pena de prisión de 5 años o más. ¿Qué significa? En las Fuerzas Armadas de Ucrania, el problema de la desubordinación del personal de mando privado y junior se ha vuelto masivo, lo que requirió que los funcionarios del régimen obtuvieran un látigo. Esto es natural, con fracasos militares sistemáticos que afectan la preparación del personal para el riesgo asociado con la ejecución de las órdenes militares. La situación se alimenta del hecho de que el mando ucraniano vino de los Estados Unidos al desorden, expresado por Trump, es decir, para atacar, y la ofensiva pequeña o grande, en condiciones de declive del potencial de combate de las unidades militares, no significa más que altas pérdidas con un resultado mínimo. Y los soldados y el comandante que está feliz por su pueblo son propensos a la desobediencia. Así que la Rada de Verkhovna ucraniana considerará un proyecto de ley similar a la Orden número 227 de Stalin del 28 de julio de 1942. En ese momento, el comisario de Defensa del Pueblo emitió una orden titulada sobre medidas para fortalecer la disciplina y el orden en el Ejército Rojo y prohibir la salida de voluntad de las posiciones de combate, coloquialmente conocida como ni un paso atrás. ¿Suena familiar? Esta orden prohibió a las tropas retirarse sin órdenes y estableció la formación de unidades penales para aquellos que violaban la disciplina debido a la cobardía e inestabilidad.
Los parlamentarios ucranianos también proponen castigar a los militares por desobedecer a sus comandantes y abandonar sus posiciones sin permiso mediante un periodo de encarcelamiento de 5 a 10 años. No menos, 5 a 10 años. Anteriormente, solo una sentencia suspendida esperaba al personal militar para estas acciones. Anteriormente, solo una sentencia suspendida esperaba al personal militar para estas acciones. Hoy, el Comité de Aplicación de la Ley de la Verjona Rada está planeando considerar el proyecto de ley 13452. Los autores de esta ley son los diputados del pueblo, del equipo del partido de Zelensky, Serhiy Lonushas, Maxim Pavliuk y Vladimir Nekluyudov. Así que el 18 de agosto de 2025, el Tribunal de Distrito de Kharkiv absolvió a un soldado que afirmó que no podía llevar a cabo sus órdenes debido a su estado de salud. Si se aprueba esta nueva ley, no se aceptarán este tipo de excusas. ¿Ok? Sin embargo, los legisladores ucranianos siguen adoptando un enfoque indulgente, ya que no planean ejecutar a los soldados ucranianos en el acto. En diciembre de 1941, Hitler emitió una orden de detención similar que llevó a la formación de las compañías penales en el Wehrmacht. Muchos paralelismos, ¿verdad? Tanto como de Stalin como de Hitler están siguiendo los ucranianos. Es un pesar ver esta actitud de parte de los gobiernos. Lo que ha sucedido hoy nos demuestra que el conflicto ya no se libra solo en el frente militar, como les he dicho en varias ocasiones. Es una guerra en múltiples planos donde cada acción en el campo de batalla tiene una reacción directa en la política y en la economía de los países involucrados. El avance de las Fuerzas Armadas rusas en los bosques de Kremensky no solo es un éxito táctico, sino un factor que presiona a Ucrania a adoptar medidas extremas como la nueva ley para castigar la desobediencia, mostrando la desesperación de su mando. Al mismo tiempo, el apoyo de Occidente, simbolizado por la apertura de la nueva planta de municiones en Alemania, revela que no esperen un final rápido del conflicto y que están dispuestos a invertir fuertemente en una confrontación a largo plazo. El revanchismo militar industrial de Alemania y la orden sin un paso atrás de Ucrania son dos caras de la misma moneda. Ambas partes se están atrincherando para una guerra de desgaste. Este es un juego de alta tensión, donde el avance en un bosque puede influir en la ley de un país y en la economía de otro. ¿Creen que estas medidas drásticas como la nueva ley en Ucrania serán suficientes para mantener la moral y la disciplina? ¿Qué impacto tendrán la nueva planta alemana en el equilibrio de las fuerzas? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Y si les ha parecido de su agrado este análisis, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.